De la situación en el Brasil, con todavía cortes muy violentos, a pesar de que ayer Jair Bolsonaro, iba a decir, reconoció la derrota. Dijo, ya está todo, lo contó un integrante de la Corte Suprema del Brasil, en el sentido de que el resultado estaba echado y llamó a levantar los cortes. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, entre tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. Deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Gustavo Segre es nuestro compañero en San Pablo, en el Brasil. Gustavo, buen día, Nación, ¿cómo estás? Luis, sí, vos sabés que continúan, 11 provincias todavía hay con bloqueos, son 86 bloqueos en este momento, llegaron a ser mucho más, muchas multas a aquellos que están haciendo estos bloqueos y está generando problemas de abastecimiento o desabastecimiento. Hay problemas para el abastecimiento de combustible, alimentos, y una señora, lamentablemente en Río de Janeiro, tenía un examen muy específico sobre un tratamiento de cáncer y no consiguió llegar precisamente por el bloqueo. Hay un detalle muy interesante que menciona Bolsonaro, que pasa medio desapercibido, pero hay que prestarle atención. En el día de ayer, que aquí en Brasil fue feriado de finados, mucha gente se reunió en las puertas de los cuarteles para pedir una intervención militar. Y cuando él menciona las manifestaciones pacíficas, democráticas, en algunos lugares, no queda muy claro si estaba a favor o en contra de estas manifestaciones pidiendo intervención militar. Lo cierto es que fueron pedidos muy específicos en 3 o 4 ciudades, mucha gente, de hecho hay que mencionarlo, pero que simplemente manifiesta la voluntad de aquellos que no han sabido perder en estas elecciones democráticas y este ajuste tan chiquitito, ¿no?, entre uno que ganó, Lula, y uno que perdió, Bolsonaro, dejó mucha gente frustrada y eso es lo que vemos en los bloqueos y en el pedido de ayer por la intervención militar, que no llegará a cumplirse. Esto es importante avisar, no hay ninguna posibilidad de que esto ocurra, las Fuerzas Armadas están muy vinculadas con el factor democrático y así continúa. Se han abierto grietas, corregime, Gustavo, dentro del propio bolsonarismo, no solo de los hijos, respecto de qué hacer frente a Lula, sino del vicepresidente. Ayer leí declaraciones del vicepresidente Bolsonaro que no descarta ser quien le transfiera los atributos del mando cuando se produzca la toma de posesión. Sí, sería el Federico Pinedo en la época de Macri. Claro. ¿No? Es Hamilton Mourón, el vicepresidente, que fue electo senador precisamente por el partido que está afiliado a Bolsonaro y que podría ser la opción caso Bolsonaro se niegue. Hay dudas, hay mucha pelea interna, como decías, los 3 hijos, la propia esposa, Michelle Bolsonaro, también está en el medio de una situación. Se dice que uno lo dejó de seguir al otro en las redes sociales, estas cuestiones de un poco de chusmerío, si se quiere, pero que en algunos casos te muestran alguna visibilidad de conflicto interno. Bolsonaro no manifestó si va a estar o no, hay claramente una mala predisposición de Lula y de Bolsonaro por aparecer juntos y esto podría generar que la entrega de la banda presidencial el 1 de enero esté a cargo al vicepresidente, entregándole la banda presidencial, en este caso al presidente elegido, Lula. Hablemos de lo que afecta directamente al ciudadano del Brasil, que es marcha la economía, repercusiones con esta crisis. ¿Cómo después de 3 meses de deflación, cómo se desarrolla el día a día económico, Gustavo? Brasil está muy bien económicamente. En el gobierno Bolsonaro se superó la barrera de los 5 millones de nuevos empleos de la economía formal. 100 millones de personas están empleadas entre la economía formal y la informal, con ingresos continuos, permanentes. Tuvo el aviso el otro día del resultado fiscal que ustedes mencionaban previamente,
Brasil está en este momento con el 1.93% del Producto Bruto Interno de superávit fiscal. Fueron 2.000 millones de dólares en el mes de septiembre. Y un dato que no deja de llamar la atención por lo bueno, la relación entre la deuda pública y el PBI está en los menores índices desde que asumió el gobierno Bolsonaro, 77.1%, recordando que en la época de Temer llegó a estar en el 86% y subiendo. En este momento está 77.1% y bajando. Pero obviamente esto no fue suficiente, una bonanza económica no le fue suficiente. Y un dato para considerar, el estado provincial de Bahía, que es un estado del noreste brasileño, fue el que le otorga a Brasil la resolución de Lula presidente. 3,5 millones de votos a favor de Lula respecto de Bolsonaro contra 2 millones de votos en el conteo nacional. Y la gente en el sur, en el sudeste, en el centro-oeste, que son estados productivos, le echa la culpa de alguna manera a los estados del noreste por haber determinado que Lula sea el presidente en la próxima gestión. Gustavo, ¿cómo está viendo el establishment brasileño, los industriales de San Pablo, que siempre son muy relevantes en la hora de definir políticas? ¿Cómo está viendo este cambio de gobierno? Con la expectativa de no saber quién es el próximo ministro de Economía, porque al no tener el nombre de quien va a conducir la economía, no se puede definir cuáles son las políticas que se va a tomar. Hay un dato que es muy importante resaltar, que tiene que ver con la política monetaria de Brasil a cargo del Banco Central, que tiene autonomía de gestión desde el gobierno Bolsonaro y que de alguna manera contrapone la presidencia de la República y la presidencia del Banco Central. El gobierno cambia a partir del 1 de enero, pero el presidente del Banco Central continúa por 2 años más por lo menos. Y es el presidente del Banco Central, a través de la institución, que determina cuál es la política monetaria y que interviene junto con el Comité de Política Monetaria en la determinación de la tasa de interés. Entonces eso le da un poco de tranquilidad, estabilidad a la economía, porque no puede hacer locuras el Poder Ejecutivo o aumentando o bajando la tasa de interés a piacere en función de esta independencia. Eso da un poco de tranquilidad a los mercados, no hay nerviosismo, el dólar tranquilo, la bolsa también, y la expectativa es saber ahora quién será el próximo ministro de Economía de Brasil por los próximos 4 años. Gustavo, gracias como siempre. Nos encontramos en cualquier momento, ¿eh? Abrazo. Hasta luego.